Buenos días. Buenos días. Esta mañana vamos a seguir con la serie Mujeres de la Biblia. Mujeres de la Biblia. Hemos visto muchas mujeres ya. La mujer que fue al pozo, Eva, Elizabeth. eh, Hemos visto mujeres de diferentes contextos económicos, eh, situaciones diversas, y esta mañana nos toca Lidia, una mujer entregada a Dios y a su obra. Y me encanta ver cómo Dios siempre llama a diferentes personas en diferentes situaciones y circunstancias. Y esta mujer era una vendedora de púrpura. Esta mercancía era una mercancía muy exclusiva por su costosa coloración. Y en la mañana estaba pensando exactamente qué es la púrpura y estoy investigando que este método nació con los fenicios. Ellos utilizaban los moluscos para poder tener una pigmentación que se sacaba de la glándula de los moluscos, pero necesitaban grandes cantidades de este molusco para que pudieran hacer la pigmentación. Ellos ponían en unos grandes tanques estos seres vivos, y cuando ya tenían la cantidad que ellos consideraban que era necesaria, las abrían el animal, le sacaban la glándula y lo machacaban junto con la concha. Lo ponían a hervir por 10 días hasta que existía un proceso fotoquímico, y esto convertía la mezcla en un intenso pigmento que servía para teñir las telas, para teñir básicamente la lana. Hasta me estaba acordando en la mañana fíjense, de José el Soñador. Recuerden que él tenía una túnica que le regaló su padre de colores, y por eso era algo tan valioso, tan exclusivo, tan especial, porque no cualquiera podía tener una túnica de colores. Era algo muy, muy caro, muy costoso, muy valioso. Dicen los expertos de aquella época que para teñir 1 kilo de lana se necesitaban 200 gramos de tinte, y esto equivalía a 50,000 moluscos. Este molusco está extinto el día de hoy, pues sí, se lo acabaron todo en aquella época, ya no existe. Pero imagínense el grado de la importancia del color púrpura, que dicen que llegó a ser aún más valioso que el oro. Bueno, ese es un dato histórico nada más, pero vamos a entrar a la historia, a la historia bíblica que nos ocupa esta mañana, que es la vida de Lidia, esta mujer que vendía telas color púrpura, que vendía seguramente esta costosa coloración, y ella era una mujer gentil. Lidia se había adaptado a las prácticas judías, eso es lo que menciona Hechos 16, y nos comenta cómo el día de reposo ella se congregaba en el lugar de oración para adorar a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer ahí desde el versículo 13 al 15. Dice que el día sábado, dice, salíamos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos ahí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Qué historia, ¿verdad? Una mujer que el Señor había preparado su corazón. Lidia no sabía lo que iba a suceder ese día. Ella nunca se imaginó que tendría un encuentro que cambiaría su vida por completo. Y lo que me encanta de esta escena es que cada detalle fue orquestado por la providencia divina. Pablo iba en una dirección totalmente diferente, y lo podemos leer ahí mismo.
en el capítulo 16, versos 6 al 12. El Espíritu Santo no le permitió continuar y luego tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pidió ayuda. El apóstol se convenció de que necesitaba ir a anunciar el evangelio a ese lugar, y así fue como llegaron a Filipos. Y en el día de reposo fue justo el día donde Lidia se reunía con las mujeres a orar. Eso fue armado por Dios, una cita divina. Y qué intenso, qué emoción saber, ¿no? Mi corazón realmente brinca de saber cómo fue tu cita divina, la tuya con el Señor, cómo el Señor orquestó cada situación para que tú llegaras a sus pies. En algún momento yo me acuerdo que una vez cuando mis hijas estaban pequeñas, Alex y yo estábamos caminando en un parque y empecé a derramar lágrimas y le dije, Alex, estoy pensando cómo tuvieron que suceder las cosas para que yo llegara a los pies de Cristo. Sí, hubo un terremoto en la Ciudad de México, pero más allá de eso, hubo personas que me hablaron del Evangelio, hubo situaciones que se dieron para que yo escuchara que Jesús es el Señor y Salvador. Y cuánta gente oró por mí. Y yo empecé a derramar lágrimas y le dije, Señor, ¿cuánta gente oró por mí antes de que que yo te conociera? ¿Cuánta gente realmente fue obediente a la palabra para ir a llevar el Evangelio? Aquí en esta historia me hizo recordar eso, ¿no? Como Pablo fue obediente y fue a Filipos porque ahí había una mujer, Lidia. Pablo y Silas llegaron a compartir la buena noticia de salvación y Lidia escuchó y Dios hizo lo que solo él podía hacer, abrir su corazón para que ella creyera en Cristo. Y en ese momento ocurrió el mayor de los milagros. Ella recibió salvación eterna y fue adoptada en la familia de Dios. Lidia se convirtió en la primera mujer en recibir el evangelio en Europa. Qué importante ese momento. Fue crucial para lo que iba a ocurrir más adelante en Filipos. Y yo quiero que destaquemos algunas cualidades de Lidia. La primera cualidad que yo veo es que era una mujer trabajadora. Lidia era una mujer emprendedora, una mujer activa en los negocios, comerciante, una mujer independiente. Y seguramente después de convertirse a Cristo, ayudó, lo vemos, ¿verdad? Constantemente ahí dice, ayudó al apóstol Pablo y a la obra de Dios mediante el esfuerzo de su trabajo. Entonces Lidia era una mujer trabajadora, pero también era una mujer adoradora. Lidia iba al río a orar con las mujeres judías y a adorar a Dios. Y aunque no se había convertido en ese momento al judaísmo, ya conocía que Jehová era el único Dios verdadero. Lidia era una mujer sabia. Lidia sabía escuchar y estaba completamente atenta a la predicación de parte de Pablo. Lidia escuchó y participó de lo que estaba recibiendo. Lidia también es una mujer de fe. Era una mujer temerosa de Dios que creyó en él después de esta predicación de Pablo. Ella ya adoraba a Jehová, el Dios de Israel, pero Dios siguió obrando en el corazón de Lidia para hacer bendición en su hogar, y no solo en su hogar, sino en su ciudad. Dios tocó a Lidia y creyó en Jesús como Hijo de Dios y Salvador de su vida, y su fe fue en aumento una vez que creyó y se bautizó públicamente. Lidia era una mujer fiel a Dios. Lidia era una mujer que se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de lo que significaba ser cristiana en esa época de persecuciones. Lidia fue leal a Dios. Lidia era una mujer decidida. Ella respondió al llamado de Dios voluntariamente y de inmediato, sin dudar, no se resistió al Espíritu Santo, aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Lidia era una mujer hospitalaria. Ofreció su casa para hospedar a Pablo y a Silas, también a Lucas y a todos sus acompañantes, atendiéndolos seguramente de la mejor manera. Su casa siempre estuvo presta para hospedar y ayudar a los cristianos en Filipos. Su hogar se convirtió en una iglesia en casa. Lidia también era una mujer generosa.
poseía un corazón generoso para ayudar en la obra del Señor. Lidia era una mujer servidora de Cristo. Al conocer al Señor, Lidia ayudó a Pablo y a los demás misioneros en la obra, tanto económicamente como brindándoles su hogar para las reuniones que contribuían a la expansión de la palabra. Lidia nos enseña que podemos servir al Señor en la iglesia sin dejar que nuestro trabajo se convierta en un obstáculo para adorarle. ¿Cuántas cualidades tenía Lidia? Eso es muy destacable y yo quisiera que a la luz de esto nosotros revisáramos si nosotras tenemos algunas de estas cualidades que son destacadas en esta porción de la palabra. Somos trabajadoras, adoradoras del Señor, somos sabias para escuchar, somos fieles al Señor, somos decididas para obedecer lo que el Señor nos está pidiendo, somos hospitalarias, somos generosas y somos servidoras de Cristo, pero aún hay un poco más que yo quisiera compartir esta mañana contigo. ¿Qué más puedo aplicar hoy en mi vida al conocer a Lidia? Y yo pensaba en estos puntos que quiero destacar. Número 1, Lidia me recuerda que la salvación es del Señor. Y eso me da mucha paz a mí, porque Pablo fue obediente al llevar el evangelio a los de Macedonia y Dios fue fiel en abrir los corazones y salvar. Ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón, Dios lo hizo. Y qué gloriosa esperanza saber eso. El creador del universo está activamente obrando en los corazones, atrayendo con ternura a cada una de las personas que él quiere mostrarle su amor. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte es el que trae a la vida a quienes Dios abre sus ojos a este grandioso milagro. Y eso me llena siempre de esperanza. Señor, tú eres el que está haciendo la obra. Yo debo de clamar a ti. Tú eres el que está actuando ahí en el corazón. Tú eres el que trae la salvación. Yo solamente tengo que hacer la parte que me toca. La salvación le pertenece al Señor. El segundo punto que yo quiero destacar esta mañana es que Lidia me empuja a compartir el evangelio. Yo tengo que hacer mi parte. Esta historia me muestra que Dios es quien orquesta la salvación. Yo puedo compartir el evangelio con la confianza de que Él hará el trabajo, que ningún ser humano puede hacer. Yo sé que muchas veces estamos afligidos, agobiados, estamos llevando un gran peso pensando, esta persona necesita recibir a Cristo, mi esposo necesita de Cristo, mis hijos necesitan de Cristo. Yo quisiera que recibieran al Señor, que voltearan a su palabra y que cayeran a sus pies, pero eso lo hace el Señor. Yo tengo que clamar, yo tengo que confiar, yo tengo que dejar que el Señor haga la obra. A veces, indirectamente, a través de mis actitudes, a través de estar queriendo, ¿verdad? Como muchas veces decimos, dando bibliazos, diciéndoles, ¿verdad? Haz esto, haz lo otro, la palabra lo dice, lo único que hago es alejarlos. Lo único que hago es que sus corazones estén contrariados contra el Señor de la manera en que yo estoy queriendo forzarlos a hacer algo. Yo debo de decir, Señor, confío plenamente en ti, pongo mi esperanza en ti, tú puedes hacer eso que hiciste en Lidia. Esta historia me anima, Señor, tú eres el que abre el corazón, el que los hace que voltee. Yo pido por ellos, yo ruego, Señor, que tú lo hagas. Quiero compartirte una historia. Hace más de 30 años, yo tenía en ese momento la preocupación por una tía que recibiera a Cristo. Mi mamá estaba sumamente afligida. Estaban pasando situaciones difíciles en su familia y orábamos por ella y clamábamos al Señor. Y mi mamá le hablaba constantemente a mi tía y le compartía el evangelio. Pero yo recuerdo una noche que claramente leyendo la escritura, yo sentí así una convicción firme de descansa en mí. Yo estoy haciendo la obra en el corazón de tu tía. Le hablé inmediatamente a mi mamá y le dije, mamá, descansa, descansemos en el Señor.
Él va a hacer la obra en el corazón de mi tía. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 15 años más. Nosotros pensamos que eso iba a ser inmediatamente y pasaban los años y mi mamá decía, ¿qué ocurrió? Pero yo seguía con la convicción firme, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a hacer. Tuvo que haber una situación muy difícil ahí en su familia, muy complicada, una situación tremenda, en donde ellos tuvieron que ser confrontados con situaciones de pérdida de trabajo, con pérdida casi de su matrimonio y cosas dolorosas de sufrimiento, pero eso los llevó a Cristo. Y cuando hoy yo comparto esta historia con mi tía, ella derrama lágrimas, ¿verdad? De saber que nosotros oramos por muchos años, por décadas por ella. El Señor hace la obra y si el Señor lo tiene en sus planes, así va a suceder. Nosotros solamente tenemos que confiar. Dice, si Dios ha orquestado esa salvación, Él lo va a hacer porque Él es el que lleva el Evangelio, el que permite que el Evangelio penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Y ahí es donde debe estar nuestra confianza. Yo debo de descansar que el trabajo lo hace Él. Y eso me quita el peso de la decepción o el miedo de no tener un buen desempeño cuando yo comparto el Evangelio. Mira, yo he compartido el Evangelio a veces con tanta temblor y, ay, Señor, ¿lo habré hecho bien o no? El Señor lo hace y lo hace perfecto. Solamente utiliza la palabra de Dios porque es la palabra la que va a penetrar, la que va a llegar a la mente y al corazón para que la persona pueda conectar con el Señor y darse cuenta de la grande necesidad que tiene de esa vida nueva, de esa vida en Cristo. Esta mañana yo te quiero animar. Yo quiero animarles a todas ustedes. Hay muchas Lidias que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Ellas solo necesitan escuchar la verdad y Dios se encargará de dar vida en Cristo. Esta es la verdad. Aquí la tenemos. Tenemos que conocerla y esta mañana que Alejandro compartía el devocional, a mí me animó a que vayamos a la palabra, que estemos constantemente ahí buscándole, animándonos en conocer las verdades divinas para compartirlas. A mí me anima a pensar que si yo memorizo la palabra va a ser mucho más fácil que yo pueda compartirla con alguien y que si yo empiezo a memorizar también historias y utilizo la oralidad, las historias para exponérselas a alguien que no conoce el Evangelio, seguramente va a tener sed de su palabra y el Señor va a empezar a hacer la obra. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántas décadas van a pasar para que a lo mejor alguien que tú amas pueda ir al Evangelio, pueda recibir esa vida nueva? Eso le toca al Señor. Nosotros debemos de estar animadas, haciendo la obra, quitar ese peso de la decepción y el miedo de no tener un buen desempeño, porque eso no nos toca a nosotros nos toca compartir la verdad con todas esas Lidias que necesitan del Señor, porque Dios se encargará de dar vida en Cristo. Otro punto que quiero compartir esta mañana es este último punto, es el Lidia me llama al servicio para la expansión del reino. Yo quiero que meditemos en esto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo primero que Lidia hizo después de su conversión y de bautizarse fue servir al Señor y lo hizo inmediatamente. Dios abrió su corazón y abrió las puertas de su casa para el avance, para la extensión del reino. Y eso es lo que nos llama el Señor, a que estemos dispuestas a servirle, dispuestas a hacerlo. Mira, más adelante, si nosotros revisamos en la misma capítulo de Hechos, Hechos 16, en el versículo 40, dice, cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Lidia siguió apoyándolos incansablemente. No importaba que estuvieran involucradas situaciones en donde podía poner en peligro su libertad, que las autoridades tal vez llegaran por ella. No importó, ella fue fiel, comprometida, estaba firmemente afianzada en la roca de la salvación. Ella sabía a quién había entregado su vida y confiaba en que Dios la iba a resguardar. Aún en medio de los disturbios en esta ciudad, por las situaciones que se estaban dando ahí, ella estaba confiada en el poder de Dios.
Lidia recibió a Pablo y a sus compañeros para que fueran consolados y animados a continuar con su misión. Qué hermoso ejemplo de servicio. Qué bendición que nos encontremos con muchas Lidias para la extensión del reino. Nuestros hogares pueden ser usados como un centro para el avance del evangelio. Ser hospitalarios puede ser de grande bendición para servir y fortalecer a otros en la misión de hacer discípulos. Yo te animo esta mañana que así como nos enseña Lidia a ser hospitalaria, a servirle a pesar de las circunstancias, seamos prontas para llevar el evangelio. Que descansemos en la verdad de que Dios es quien abre los corazones y que usemos nuestros hogares y los recursos para el avance de la palabra de Dios, para su obra, que estemos animándonos unos a otros a unirnos a la misión que el Señor nos ha encomendado. A mí me llama siempre mucho la atención, ¿verdad? Este versículo donde está en el libro de Josué 24:15. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo te animo esta mañana a que imitemos la fe de Lidia, que imitemos su hospitalidad, que imitemos todas estas cualidades que esta mujer que usó todos sus recursos para servir al Señor, para ponerlos al servicio de la obra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos visto esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Cuando leemos la historia de Lidia, a mí me da tanta esperanza, Señor. Tú eres el que lo haces. Cada vez que voy a compartir el evangelio, digo, Señor, prepara su corazón. Y recuerdo siempre a Lidia. Tú querías que esta historia quedara ahí plasmada en tu palabra para darnos esperanza de que no es nuestro desempeño, que no es la forma en que lo hago, que a veces hasta lo hago con temblor, lo hago con ese temor divino, Señor, lo estaré haciendo bien, pero tú haces la obra completa y eso me da tanta esperanza, Señor, me da confianza, me da la seguridad, Señor. Yo solo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que ser obediente y llevar el evangelio a todas esas Lidias que ya están preparadas. Me encanta saber, Señor, que tú puedas encaminar mis pasos a esas personas que ya están listas para aceptarte a ti. Y, Señor, también me confronta a que yo pueda ser hospitalaria, a que pueda servirte a ti, a que ponga todos mis recursos, todo lo que tú me has dado te pertenece a ti, Señor, y que yo lo pueda poner para la extensión de tu reino. Qué bendición, Señor. Qué bendición una mujer comprometida, una mujer que estuvo dispuesta a servirte bajo cualquier circunstancia. Señor, danos esa valentía, danos esa seguridad, Señor, de hacer las cosas conforme a lo que tú ya has planeado en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Gracias porque estas historias nos animan a seguir adelante. Estas historias nos retan para buscar tu reino y tu justicia sobre cualquier otra cosa en este mundo, porque queremos poner nuestros ojos en ti, en lo que es eterno, en lo que va a traernos paz, y queremos darte la gloria y la alabanza, Señor, esta mañana con nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Gracias por conectarse cada jueves con nosotros en esta serie de Mujeres de la Biblia. Y bueno, yo quedé como muy animada por lo que vimos esta mañana. Y quiero compartirte que igual que cada jueves estamos transmitiendo desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza y desde la librería. Nosotros ya tenemos los calendarios, ya llegaron aquí y bueno, para que te puedas ir preparando, tenemos calendarios desde 59 pesos. También te recuerdo que tenemos todos los libros del ministerio Aviva Nuestros Corazones, de mentiras que los hombres creen, mentiras que las mujeres creen, chicas sabias en un mundo salvaje. Este es un libro de Mari Casian, muy buen libro. Mujer verdadera de Betsy Gómez y La verdadera fortaleza, también de Mari Casian. Te comento que tenemos
también un espacio especial con libros que están en promoción desde 50 pesos. Hay libros muy económicos que llegaron, que a lo mejor tienen algún detalle, pero que están desde 50 pesos. Ponte de acuerdo con nosotros, tú tienes nuestros teléfonos o todos los jueves aquí desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde nos puedes encontrar. Estamos tan agradecidos de lo que el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de ustedes, y nos anima cada vez que nos conectamos. Cada jueves es un jueves de fiesta, de un banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Y si estás interesada en tener un discipulado, contáctanos. Tenemos grupos de discipulado para que aprendas a leer la Biblia, estudiar y escudriñar la sana doctrina. Le doy gracias al Señor esta mañana porque has estado conectada con nosotros y rogamos al Señor que le conozcas profundamente. Muchas gracias. Gracias.